Y justo cuando el sol está en su centro, por supuesto que llegamos nosotros, tus amigos de esta casa televisiva, para acompañarte los próximos minutos. Mi nombre es Norberto Cedeño Fernández y como siempre estoy acompañado de Melissa Guerra Domínguez. Excelente tarde y viene usted muy hermosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por ese cumplido. Buenas tardes para ti también, por supuesto, y para los amigos televidentes que, bueno, siempre sintonizan esta Así es. revista informativo variada y, por supuesto, también a todos nuestros seguidores que nos ven a través de todas nuestras redes sociales. Estamos en YouTube como Te Bello y Muri. Hoy, Melissa, nos estaremos acercando nuevamente al aniversario 64 de la creación de los órganos de atención a menores, pero en esta ocasión con una particularidad y es la violencia intrafamiliar, consecuencias jurídicas para la salud. Sin dudas, un tema también súper interesante en el marco de El Minin Más Cerca del Pueblo, un segmento que ya hace varios meses se ha insertado en nuestra revista Informativo Variado. Así es, y por supuesto no puede faltar nuestro segmento cultural donde siempre le ponemos al tanto de lo que ocurre en nuestra provincia de Matanzas. El grupo Afrocuba está ofreciendo un taller para todos los interesados, lo dejo ahí, no ofrezco más detalles, así que si usted quiere saber precisamente de qué se trata y si está interesado en participar, pues quédese junto a nosotros hasta los minutos finales de esta revista. Esto fue solamente una probadita, ¿verdad? De este menú televisivo, el cual le estaremos acompañando, por supuesto, en esta jornada. El colectivo ya está listo. Espero que usted también del lado de allá de la pequeña pantalla, del lado de allá de su móvil, también de su computadora, porque estamos saliendo a través de nuestras plataformas digitales. Entonces, sí, ya todo listo. Comienza nuestra revista que a las 12, porque somos su imagen más cercana. Buenas tardes. Ya estoy de regreso en el set número 1 de Te Bello y Muri, tu imagen más cercana. Muchísimas gracias a todos aquellos amigos televidentes, también y cibernautas, que se acaban de incorporar a nuestra sintonía. Para todos aquellos que en este minuto pues conectaron su dispositivo móvil, el televisor, yo con muchísimo gusto le informo que hoy estamos conversando sobre la violencia intrafamiliar, consecuencias jurídicas que conlleva esta para la salud del menor. Todo esto pues enmarcado en el aniversario 64 de la creación del órgano de atención a menores. Y bueno, ya con este preámbulo aprovecho entonces para darle las buenas tardes y la bienvenida a mis dos primeras invitadas. La primera se trata de Yulelkis Hernández Bernal, fiscal del Departamento de Procesos Penales de la Fiscalía Provincial en Matanzas, y también Adis Martínez Bernal, subdirectora general de Educación en la provincia de Matanzas. A ustedes muchísimas gracias por llegar, por agasajar nuestra revista con su belleza. Siempre es un privilegio contar con féminas. También en este mes de marzo, donde se estuvo celebrando el Día Internacional de la Mujer y donde es una larga jornada, donde prácticamente fueron y son muchas las actividades que la FMC ha estado desarrollando. Entonces, ¿qué le parece si ya entramos en materia hablando sobre la violencia intrafamiliar? Y vamos a hablar específicamente sobre qué protección jurídica internacional y nacional se le brinda al fenómeno de la violencia de género en el escenario familiar. Y aquí hablamos de estrategia nacional de enfrentamiento. Sí, la Fiscalía Cubana agradece más que nada la oportunidad que se le brinda mediante los medios de televisión y de difusión masiva de acercarnos a la población para ampliar su cultura jurídica. En este caso, asegurar que la Fiscalía, como órgano garante de la legalidad y defensor también de las víctimas en nuestra sociedad, tiene un papel muy importante en cuanto al enfrentamiento a cualquier manifestación de violencia. Violencia entendida no solamente como lo que las personas normalmente comprenden como un acto violento. Puede haber violencia física, pero también puede haber otros tipos de violencia como violencia psicológica, violencia sexual, y sobre todo la parte más lacerante de todo esto es aquella que tiene que ver con los niños, o sea, cuando son los niños las partes que son violentadas, las víctimas de estos actos, y cuando esta violencia ocurre en el marco de la familia, porque generalmente una familia que representa patrones violentos los reproduce una y otra vez a lo largo de todas las generaciones, y eso es algo en lo que se trabaja para poder evitarlo. Sí, quiero detenerme un segundo, porque usted hizo referencia, enfatizó
en la violencia contra los niños, contra los menores de edad. Y quizás los amigos televidentes y también cibernautas me den la aceptación y estén de acuerdo con lo que yo les voy a comentar. Quizás estemos en un barrio X de nuestra ciudad de Matanzas y escuchemos que en la casa de al lado o dos casas más allá hay una discusión entre dos personas mayores y quizás uno no se dé por enterado. Pero cuando esté en medio un menor, ahí sí no media absolutamente nada que frene al cubano, porque el cubano como tal defiende a un 100% los derechos de los niños. Y cuando el niño está en el medio, ahí sí no importa nada. Vamos para allá a ver qué es lo que sucede. Y no importa que sea mamá y papá. Somos capaces de arrebatarle al niño para que no ejerza violencia sobre este menor. Sí, efectivamente, a nivel de las comunidades existen estructuras que están conformadas por varias instituciones, de las cuales la Fiscalía también forma parte, que tienen que ver con el trabajo preventivo y tienen que ver con las organizaciones de masa de cada uno de los barrios. También se inserta la escuela, se inserta también el órgano de menores en virtud de cuyo aniversario también estamos celebrando esta revista, que se imbrican para cuando tienen conocimiento de actos de esta naturaleza, pues hacer su trabajo y tratar de influir en esa familia para que estos patrones no se reiteren. Es importante aclarar o hacer un llamado de atención a nuestras familias en cuanto al papel rector que deben jugar en la educación de nuestros niños. No solamente para no hacerlos víctimas de violencia dentro de la propia casa, sino también para acotar que tienen que tener un papel de educación con respecto a ellos, por cuanto los padres que desatiendan la debida atención de los niños o que por su despreocupación den lugar a que los menores sean víctimas de este tipo de actos violentos, también pueden tener respuesta desde el orden ya sea administrativo, familiar, civil y, ¿por qué no?, también penal, porque hay figuras delictivas que tienen que ver con las figuras ya más graves, lo más lesivo que pueda ocurrir, a que pueda alcanzar hasta sanciones penales a aquellos padres que por su desatención, por su despreocupación, den lugar a que los niños incurran en actos delictivos muy graves o que sean víctimas de hechos extremadamente graves. Y pueden llevar incluso sanciones, no solamente principales, sino también accesorias, a lo cual podemos referirnos más adelante. Sí, yo creo que este es un tema fundamental porque lamentablemente existen familias disfuncionales en nuestro país, como también existen familias disfuncionales a todo lo largo y ancho de nuestro planeta Tierra, pero bueno, nos vamos a centrar aquí en nuestro país, Matanzas, y creo, me llama poderosamente la atención esto que usted hacía referencia a que los padres que violenten a los pequeños, que incurran o incentiven a los pequeños a que hagan cuestiones delictivas, pueden ser penalizados por la ley, independientemente de que ellos no lo hayan cometido, pero son quienes están al tanto y al resguardo de estos pequeños, y donde la Fiscalía General de la República es muy rigurosa en este sentido, ¿cierto? Sí, cómo no. La Fiscalía tiene una esfera de trabajo que tiene que ver con la protección a la familia y asuntos jurisdiccionales que se encarga específicamente, tiene estructuras en cada provincia, en cada municipio, de atender con todo el resto de las estructuras de las comunidades y otros órganos como menores, educación, el Ministerio del Interior, de atender todas estas conductas ya ahí en la base, o sea, en cada una de las comunidades, en los barrios, en los municipios. Y también tiene la parte que tiene que ver con los procesos penales cuando ya se ha llegado a las conductas más severas. La Fiscalía, como garante de la legalidad, cumple un doble rol en este sentido. Atiende tanto a los menores que son víctimas de hechos delictivos, que son ya las conductas más graves, a las que no se quiere llegar nunca, y también cumple su papel en cuanto a la penalización o el tratamiento ya penal de aquellos que son los victimarios, o sea, los que cometen los hechos delictivos en contra de los menores. En este sentido, y a raíz de que Cuba es firmante de tratados internacionales que protegen a la niñez, a la juventud, y que también tiene que ver con el adelanto del género, o sea, el tratamiento a las mujeres, porque también son víctimas de violencia de género, y es un tipo de violencia que también existe mucho en el mundo. Al ser parte signataria de estos acuerdos, ha aterrizado o ha llevado esa legislación a nuestra legislación interna. Y a raíz de la Constitución de 2019, se han dictado toda una serie de normativas en todos los ámbitos por la reforma legislativa que ha incluido estos temas en todas las leyes. Desde el punto de vista penal, por ejemplo, se han incluido toda una serie de derechos de las víctimas,
que incluye no victimizarlo más, o sea, no llevarlo a un juicio oral, se pueden filmar sus declaraciones para que no tengan que exponerse a esto. Claro. Se han incluido sanciones más severas en el orden de apreciar agravantes generales para cuando se cometen hechos en virtud de violencia de género o familiar, y también figuras delictivas concretas que tienen una figura más agravada con sanciones superiores en el caso de que se hayan cometido en este tipo de delitos, así como sanciones accesorias que tienen que ver con la privación o suspensión de la responsabilidad parental para aquellos padres o figuras como de tutela, porque hay que reconocer que en este momento Cuba tiene familias transnacionales que muchas veces no son los padres los que están a cargo de los menores, sino que son los abuelos u otras figuras familiares que también pueden ser alcanzados por estas sanciones accesorias si se demuestra que no han cumplido a cabalidad con su papel de velar por el normal desarrollo de esos menores. Sí, interesante todo esto, como también es interesante el papel de la escuela, el papel del maestro, porque para que los pequeños no lleguen, o sea, los menores de edad, no lleguen a incurrir en hechos delictivos, pues es importante también todo este proceso de seguimiento, todo este proceso de educación, y lo hemos mencionado en varias ocasiones, incluso en el espacio anterior, donde estuvimos hablando sobre el 64 aniversario del órgano de atención a menores, y estuvimos enfatizando sobre que la primera escuela es el hogar. Esto es importante, porque hay muchos padres que dicen, no, yo se lo dejo a la escuela para que la escuela haga su trabajo. Estoy loco que de que llegue el lunes ya, porque el chiquillo me tiene loco, ya no soporto, y se lo voy a mandar a la maestra. Entonces, a ver hasta qué punto la escuela tiene responsabilidad, que la tiene, pero el hogar también. Bueno, reiterarles las buenas tardes y decirles que también el Ministerio de Educación tiene un protocolo para atender todas las manifestaciones de violencia, e incluso no solo de estudiantes, sino de niños menores que estén conviviendo en estos entornos con estas características, que tiene como finalidad estos protocolos, y específicamente el que la fiscal hablaba de protocolos de género, pero también, además de violencia, género, se insertan con el objetivo de buscar sistemas de acciones de conjunto. Primero que todo, el Sistema Nacional de Educación con todas las estructuras de los niveles educativos, pero también con las alianzas, y ahí están ya sumándose las alianzas con organismos, organizaciones, llámese órganos de menores, llámese la Fiscalía, los CDR, la Federación, los trabajadores sociales, la UJC, Trabajo, Salud, estos organismos que están en alianza constante y responden también al grupo de acciones que desde el protocolo de educación realiza. Un protocolo que va desde la comprensión del proceso de identificación de aquellos estudiantes que están con familias en situación de vulnerabilidad, en ambientes infraestimulantes para su normal desarrollo, y es ahí la importancia que tiene el desempeño de realizar estrategias bien diferenciadas, intencionadas, coherentes, planificadas, para entonces poder resolver problemáticas, y una vez realizadas estas estrategias, entonces poder darle seguimiento a la ejecución de diferentes actividades. Muy importante el control que se realiza, porque no podemos olvidar que la labor educativa preventiva, usted lo hablaba, no lo hace solo la escuela, lo hace con la incorporación y las alianzas del órgano de menores, que juega un papel importante en la labor educativa junto a nosotros, porque una vez conocido el grupo de estudiantes que tiene esta situación, se comunica, y desde los grupos de trabajo preventivo municipal, de educación y provincial, así como en los grupos de políticas sociales en cada consejo popular en demarcación que existe en la provincia, se realizan estas actividades con la mirada de poder estar disminuyendo en menor medida cualquier problema, dificultad que tenga el estudiante en torno a un evento de violencia desde su familia. Claro, sin duda se trabaja conjuntamente con diferentes instituciones y organismos. Es un trabajo que a la larga y también a la corta pues se ve un resultado, porque qué bonito pues educar, instruir, detener que un pequeño pues cometa algún delito y se malforme en esta sociedad cubana. A ustedes muchísimas gracias por llegar, por acercarnos a este tema bien delicado que es la violencia
intrafamiliar y bueno, por dedicarnos un tiempo a nosotros aquí en el estudio y también a todos los amigos televidentes y cibernautas. Sobre este tema, por supuesto que seguiremos conversando desde nuestros estudios centrales. Ahora vamos a hacer un alto en este diálogo para darle la bienvenida a Melissa Guerra Domínguez, quien ya está preparada para informarnos sobre los diferentes tópicos que se gestan en nuestra provincia de Matanzas. Tópicos culturales. Melissa Guerra ya está lista. Buenas tardes. Y abrimos nuestra página cultural aquí a las 12. Yo le comento que la agrupación matancera Afrocuba convoca un taller de captación. Este taller tiene lugar durante todo el mes de marzo y está dirigido precisamente para los niños, jóvenes y adultos. Las personas que deseen participar pues deben tener aptitudes danzarias, instrumentistas o vocales sobre los ritmos africanos y nacionales. La cita de este taller tendrá lugar en la sede precisamente de la agrupación Afrocuba, que está ubicada en calle Río, entre San Carlos y Mujica. Esta es una invitación que le realizamos desde aquí a las 12, así que continúe junto a nosotros y también, por supuesto, con mi colega Norberto Cedeño. Sí, muchísimas gracias a Melissa Guerra Domínguez por ofrecernos los principales tópicos culturales que en este mes de marzo se gestan en nuestra provincia de Matanzas. Si usted acaba de incorporarse a nuestra sintonía, muchísimas gracias. Les doy a nombre de nuestro colectivo desde esta casa televisiva. El tema central de esta jornada, pues de inmediato se lo comparto con muchísimo placer. Estamos conversando sobre la violencia intrafamiliar y las consecuencias que ello trae ante el pequeño o la pequeña de la casa. ¿En qué marco? Pues en el marco del aniversario 64 de la creación del órgano de atención a menores. Entonces ya estoy listo para darle las buenas tardes y la bienvenida a mis dos próximos invitados. Se trata de la teniente coronel Iliana Mesa Tapia, jefa de atención de menores en nuestra provincia de Matanzas, y también al capitán Juniel Kel Valderrama, director de la Escuela de Formación Integral, también en nuestra urbe de Ríos y Puentes. Excelente jornada para ustedes. Muchísimas gracias por acceder nuevamente a nuestra invitación. Y digo nuevamente porque ya anteriormente estuvimos en una de nuestras secciones, el MININ más cerca del pueblo, hablando sobre este aniversario número 64, pero ahora nos vamos a esta vertiente de la violencia intrafamiliar. Entonces, Iliana, por favor, me hablas un poco sobre las principales manifestaciones de violencia que se generan en este grupo etario. Bueno, la familia cuando concibe llevar a cabo la procreación debe tener en cuenta el papel que tiene educativo, afectivo y económico en la satisfacción de las necesidades básicas de la niña o el niño. Porque en la medida en que esas vivencias que va teniendo sean vivencias positivas, va a crecer con alegrías, va a crecer con estereotipos positivos, pero si desde que el niño está en el proceso de gestación ya no viene como siendo un niño deseado, ya hay un rechazo y eso lo vemos como una manifestación de violencia. También vemos las manifestaciones de violencia cuando ejercemos determinados efectos psicológicos sobre los niños por el rechazo a veces propio de actividades o conductas que manifiestan y que no saben a veces los padres qué manejo educativo, afectivo, trabajar con ellos para evitar precisamente el maltrato físico. Hay muchas manifestaciones que son reproducidas de generaciones de familia, desafortunadamente. Y también esta reproducción lleva implícita los comportamientos que nuestros niños y niñas y adolescentes expresan dentro del hogar, en la comunidad y en la escuela, porque estas manifestaciones de violencia se reproducen. Porque la violencia genera violencia. Esto es muy importante porque quizás el niño en la primaria pues golpee a una niña, se faje con una pequeña, o quizás a un niño
también, pero cuando se llama a ese pequeño con el psicopedagogo y se hace una investigación exhaustiva, entonces el problema, y se va a la génesis, es de la casa, porque quizás el papá pues maltrate a la mamá. Y usted hablaba ahorita de algo importante, los niños estos que no son deseados. Quizás una madre pues haya sido violentada sexualmente por algún miembro de la familia. En una familia completamente disfuncional, lamentablemente no hubo tiempo de hacerle una interrupción a esta madre, el niño nace y entonces es un niño no deseado y por ahí se va generando, por eso decía que la violencia genera violencia. Familias muchas veces que tienen comportamientos violentos por inducción también del alcohol, de la droga, de manifestaciones de insatisfacciones propias de los contextos que estamos viviendo, de esa desesperación. Y nuestros niños deben estar alejados de todo ese tipo de situaciones, amén de que puedan también tener los efectos auditivos de todo lo que nos está aconteciendo, pero debemos mantenerlo un poco alejado de todas esas situaciones que los padres a veces tienen que enfrentar, porque estas conductas se reproducen. Y también hay una violencia muy silenciosa que se ejerce sobre los niños a través de los delitos, donde ellos son víctimas de abusos sexuales, muchas veces que son conocidas y detectadas en la propia casa o con vecinos o personas allegadas, y que tenemos vías para conocer la violencia de este tipo y de otro tipo, que nuestros órganos de salud pública, de educación, de la comunidad, de los vecinos, todos tenemos la responsabilidad de manejar estos temas para que la familia conozca el daño que está generando en nuestros niños y niñas. ¿Cómo no? Yo quiero detenerme en la violencia sexual, en el punto rojo, en el intermitente que da a conocer a papá, a mamá, a otros miembros de la familia, que este niño o que esta niña está siendo violentado. Y bueno, para que me hable sobre este particular, pues yo quiero ya el diálogo con Juniel, que yo decía ahorita que era director de la escuela de formación integral, pero no dije que Juniel es psicólogo de profesión, y yo quiero que me hables sobre este particular. ¿Cuál es el punto rojo? ¿Cuál es el intermitente? ¿Cuál es el detonante de saber que hay un pequeño que está siendo violentado? Bien, como bien usted decía, y decía el coronel, donde existe violencia, y fundamentalmente sexual, que es la que más acostumbrados las personas están al escuchar, ¿no?, en conocimiento. Hay que decir que esto se puede dar en cualquier contexto donde los derechos de los niños estén vulnerados. Estamos hablando de patrones culturales, estamos hablando de patrones sexistas que triangulan de alguna forma los métodos educativos y la transmisión de valores culturales y patrones de comportamiento de familias que pueden de generación en generación o que puede estar suscitando en el medio familiar, educativo, en la comunidad propiamente, donde se estén enclavados, desarrollando. Así es. Los síntomas o conductas o actitudes que puedan resultar de alarma en una familia, en un menor, ya sea de género masculino o femenino, estamos hablando de un menor en el sentido más amplio, plural del género, pueden estar dados de distintas maneras, pero sí suele llamar la atención cuando hay una regresión social, o sea, hay una limitación en el contacto social de la vida cotidiana de ese menor, donde aparecen sentimientos de angustia, de minusvalía, problemas de autoestima, inseguridad, dependencia, alteraciones desde el punto de vista de la conducta y que tienen que ver con las actividades propiamente que realiza un escolar. Estamos hablando, por ejemplo, de un niño en la etapa primaria o en la etapa preescolar, incluso en la secundaria, donde en el caso de los adolescentes hay una retracción a no compartir en espacios de público, aunque hay un rechazo a ciertas personas de la familia o secundarios que son vecinos. Ojo con esto, la familia. Que están allí compartiendo, conviviendo, gozando en muchas ocasiones de un prestigio, de un respeto, de una confianza que se han ganado, y por supuesto que es insospechable señalar de que esa persona pudiera estar teniendo este tipo de comportamiento hacia un menor. Así es. ¿Qué le dirías brevemente, porque estamos ya en los minutos finales de la entrevista, a esos padres que tienen un menor en casa, que este menor se está comportando de una manera completamente diferente, para que se encienda este punto rojo de algo está pasando? Sí, buscar ayuda.
ayuda especializada, están los psicólogos en los consultorios, en los policlínicos, hay especialistas en la especialidad de menores que también conocen el asunto, los maestros, los docentes, que son al final los que mayor parte del tiempo comparten con los niños en las escuelas, y acercarse a un profesional que lo sepa orientar. Para eso existe un protocolo de actuación encargado de garantizar la protección y la disminución de la victimización a esos menores y hacer justicia sobre todo a los victimarios y a estas personas que sin escrúpulos se atreven a violentar la infancia de los niños cubanos en este caso. Así mismo. De manera general. Entonces, el agradecimiento a ustedes por este tiempo televisivo, por adentrarnos, por informarnos, por orientarnos en lo que se debe hacer ante una situación vulnerable de violencia con los pequeños. Yo reitero a ustedes las gracias. Nos estuvimos acercando a la violencia intrafamiliar en el marco del aniversario número 64 de la creación de los órganos de menores en nuestra provincia de Matanzas. Ahora, luego de este agradecimiento, hacemos un alto en nuestro diálogo porque ya estamos prácticamente en tiempo de despedir nuestra revista informativo variada aquí a las 12. Buenas tardes. Y como se dice en buen cubano, chirrín, chirrán, se acabó lo que se daba. Nuestra revista llega a este minuto, el final, donde le estuvimos acercando nuevamente al aniversario número 64 de la creación de los órganos de atención a menores, y también, por supuesto, estuvimos en esta arista, la violencia intrafamiliar. Sin duda es una revista bien interesante, donde los amigos televidentes y cibernautas también pudieron conocer detalles de la violencia, donde acudir, los principales síntomas, ¿verdad?, que el pequeño da a conocer cuando es violentado. O sea, realmente se le sacó zumo, como se dice, yo reitero, a lo cubano, a nuestra revista de hoy. Así es, y por supuesto, sin tiempo para más, como siempre, les extendemos la invitación a que usted en una próxima jornada sintonice nuevamente esta revista, y les recuerdo que siempre tenemos temas que sé que son de su interés. Así es, a nombre de todo nuestro colectivo le deseamos que tenga usted muy buena suerte. Feliz jornada. Buenas tardes.